Saludos, mi nombre es Eduardo Alejandro Cedeño Espinosa y en este momento comentaré sobre la clase de los bacilos gram positivos aerobios no purulantes, como Corynebacterium, Listeria, Erysipelotrix, Actinomyces y patógenos relacionados. Bacilos gram positivos aerobios no purulantes. Los bacilos gram positivos no purulantes constituyen un grupo diverso de bacterias aerobias y anaerobias. Géneros específicos de los dos grupos, es decir, especies del género Corynebacterium y especies del género Propionibacterium, son miembros de la microflora normal de la piel de las mucosas del ser humano. Y como tales, a menudo son contaminantes de muestras clínicas que se remiten para valoración diagnóstica. Sin embargo, entre los actinomycetos aerobios se encuentran microorganismos patógenos importantes, como el Corynebacterium diphtheriae, un microorganismo que produce una potente toxina que causa la difteria en el ser humano. La Listeria monocytogenes y Erysipelotrix roxopatiae se localizan principalmente en animales y algunas veces producen enfermedades graves en el ser humano. Las especies de los géneros Nocaria, Gordonia y Sucomurella son microorganismos patógenos emergentes en pacientes inmunodeprimidos. Corynebacterium diphtheriae. Morfología. En cuanto a la microscopía se puede observar que es un bacilo delgado y que tiene forma de clava, que mide de 1.5 a 5 micrómetros de ancho y de 0.5 a 1 micrómetro de largo. Es gram positivo, no esporulado e inmóvil, y aparece agrupado formando estructuras que semejan a letras chinas. En cuanto a la macroscopía se puede observar que sus colonias típicas son pequeñas y que son de color blanco grisáceas brillantes, pero que en medios selectivos con telurito se ven de grisáceas a negras. La presencia y el tipo de hemólisis, es decir, la degradación de los glóbulos rojos, es variable. Resistencia. Dentro de los bacilos no esporulados, Corynebacterium diphtheriae es uno de los más resistentes a la luz, desecación y congelamiento, pero son susceptibles a los desinfectantes de uso habitual. Patogenia. Se trata de una enfermedad toxigénica en la cual la bacteria no tiene gran capacidad de invasión y por lo general persiste en la superficie de las mucosas y la piel, desde donde produce la toxina con actividad sistémica. La infección respiratoria se transmite principalmente a través de gotitas de fluge. Las lesiones cutáneas altamente infectantes son fuente de enfermedad faríngea y cutánea. Los microorganismos, digamos que se aíslan principalmente en la orofaringe y en las amígdalas y se reproducen con rapidez, mientras que la transmisión de estos microorganismos se ven favorecidas gracias al hacinamiento y al frío. Anatomía patológica. La toxina de la difteria se absorbe hacia las mucosas y produce destrucción del epitelio y una respuesta inflamatoria superficial. Los ganglios del cuello aumentan de tamaño y algunas veces se produce edema en todo el cuello, al cual se le denomina cuello proconsular. Manifestaciones clínicas. Existirá una inflamación diftérica que empieza en el aparato respiratorio, que casi siempre se acompaña de dolor de garganta y febrícula. Además, habrá una postración y disnea después de la obstrucción causada por la membrana. Precisamente esta obstrucción producirá asfixia siempre y cuando si no se trata a tiempo con traqueostomía o intubación. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Por ejemplo, en este caso de las pruebas diagnósticas de laboratorio tenemos frotis de Dracón de la nariz, faringe o lesiones sospechosas. Además, una presunta cepa de Corynebacterium diphtheriae debe someterse a distintas pruebas de toxigenicidad. Resistencia e inmunidad. La resistencia de esta enfermedad depende en gran parte de la disponibilidad de la antitoxina neutralizante específica en sangre y tejidos. Tratamiento. El tratamiento consistirá en la supresión rápida de fármacos antimicrobianos y administración de antitoxina específica en su lugar de entrada y proliferación, además de la administración de antimicrobianos como la penicilina, ya que la penicilina inhibirá el crecimiento de los bacilos que producirán difteria. Epidemiología. La difteria es una enfermedad de distribución mundial, pero con una incidencia notablemente variable según el grado de inmunización en la región. Debemos mencionar que el único huésped natural que tendrá la Corynebacterium diphtheriae será el ser humano. Corynebacterias no lipófilas. Este grupo comprende múltiples especies que puede diferenciarse en base al metabolismo fermentativo u oxidativo.
Tenemos el grupo no lipófilo fermentativo, como el Corynebacterium ulcerans, que precisamente es la que produce una enfermedad similar a la difteria. Corynebacterium cerosis, Corynebacterium striatum, Corynebacterium minutissimum y Minutissimum amiculatum. Estas son las bacterias coriniformes aisladas con más frecuencia en un ambiente hospitalario. Grupo no lipófilo no fermentativo, Corynebacterium pseudodipterecum y Corynebacterium glucuronoliticum. Esta se ha relacionado con infecciones del aparato respiratorio y urinario, respectivamente. Corynebacterias lipófilas. Corynebacterium jejunum, que es una de las bacterias coriniformes que más suelen aislarse en pacientes con enfermedades graves. Pueden causar enfermedades en personas inmunodeprimidas. Corynebacterium uraliticum, que es una especie de bacteria que tiene desarrollo lento, pero que es multiresistente a antibióticos. Se ha relacionado con infecciones de vías urinarias agudas o crónicas en pacientes con factores predisponentes. Listeria monocytogenes. Características morfológicas e identificación. La Listeria monocytogenes es un bacilo corto, gram positivo, no formador de esporas, que produce catalasa. Tiene motilidad de extremo a extremo a una temperatura de 22 a 28 grados Celsius, pero no de 37 grados Celsius. Patogenia e inmunidad. La Listeria monocytogenes entra al cuerpo mediante el aparato digestivo, tras la ingestión de alimentos contaminados como quesos, frutas o verduras. Poseen proteínas de superficie de la pared celular llamadas internalinas A y B, que actúan con la caderina E, lo que fomenta su fagocitosis. Manifestaciones clínicas. Las personas expuestas a Listeria monocytogenes pueden no enfermar o desarrollar una gastroenteritis febril leve que se autolimita en 1 a 3 días. Se desarrolla luego de un periodo de incubación de 6 a 48 horas. Sus síntomas son los siguientes: fiebre, escalofríos, cefalea o dolor de cabeza, mialgia, dolor abdominal y diarrea. Las personas inmunodeprimidas pueden desarrollar meningocefalitis por Listeria monocytogenes, bacteriemia o infecciones focales. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en el aislamiento del microorganismo en hemocultivo y líquido cefalorraquídeo, mientras que el tratamiento se basa en la administración rápida de antimicrobianos y de ampicilina, eritromicina o trimetotrim sulfametoxazol por vía intravenosa. Erysipelotrix russopatiae. Es un bacilo gram positivo que produce pequeñas colonias transparentes de aspecto brillante. La tinción de gram a veces muestra un aspecto gram negativo. Pueden aparecer en forma individual en cadenas cortas distribuidas al azar o en filamentos largos no ramificantes. Luego de la incubación de 2 a 7 días hay dolor y edema. La lesión está elevada, bien circunscrita y de color violáceo. No hay pus en el lugar de infección. La Erysipelotrix russopatiae es muy susceptible a la penicilina G y solo es resistente a la vancomicina. Debemos mencionar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que la Erysipelotrix russopatiae no producirá ni catalasa, ni oxidasa, ni indol. Actinomycetes aerobios. Forman un gran grupo y diversos de bacilos gram positivos con una tendencia a formar cadenas o filamentos. Los miembros de los actinomicetos pueden clasificarse basándose en la tinción ácido resistente. Actinomicetoma. Es una infección crónica circunscrita lentamente progresiva que inicia en el tejido subcutáneo y se disemina a tejidos adyacentes. Es destructiva y a menudo inolora. Se produce por bacterias ramificantes filamentosas. Sus causas más frecuentes son Actinomadura madurae, Streptomyces somaliensis, Actinomadura pellieteri, Nocardia asteroides y Nocardia brasiliensis. El tratamiento consiste en la administración de streptomicina, trimetotrim, sulfametoxazol y dapsona. Estafilococos. Este es un tipo de bacteria que puede causar infecciones. Los estafilococos normalmente habitan en la piel y no suelen causar algún problema. Para algunas personas, especialmente las que están débiles o enfermas, las infecciones por estafilococos pueden agravarse. Pero a veces los estafilococos pueden causar una infección generalizada en el cuerpo,
¿Cómo se transmiten los estafilococos? Los estafilococos pueden transmitirse al tocar a una persona o un objeto. Con frecuencia se transmiten a través de las manos de la persona que tiene la infección del estafilococos. Estafilococos. Sus síntomas. Si su infección está en una herida, esa zona de la piel va a estar enrojecida o sensible. Mientras que si está en la piel, quizás le salga un furúnculo o un acceso rojo y sensible. Pero si la infección está en la sangre o más generalizada, es posible que la persona tenga fiebre y que luego se vaya a sentir muy enfermo. Su diagnóstico. El médico tomará una muestra de la herida infectada o una muestra de sangre u orina, o de mucosidad en este caso, o esputo, expectorada de los pulmones, y va a analizar si la muestra, va a analizar si la muestra contiene estafilococos. Este análisis puede tardar varios días. En algunos casos se hacen pruebas de imágenes para detectar señales de infección. Por ejemplo, se puede hacer una radiografía de tórax para ver si hay una infección de estafilococos directamente en los pulmones. Un tratamiento. El tratamiento se basa en que el médico va a drenar la herida y que el médico le va a proporcionar al paciente antibióticos en forma de pastilla o por medio de una aguja en la vena, es decir, vía intravenosa. Bueno, esta ha sido la exposición hasta el momento, o hasta este punto, perdón, de los bacilos gram positivos aerobios no esporulantes. Muchas gracias.